Esta fue, a resumidas cuentas, esta fue la historia de la hamburguesa, para lo cual a lo mejor ya una forma de reflexionar después de haber escuchado todos estos asuntos es plantearnos cuál es el futuro de las hamburguesas. Porque para empezar, si uno reflexiona sobre la historia, pues en realidad notamos que ha estado asociado necesariamente la hamburguesa a los desarrollos tecnológicos de distintas épocas. En particular, en el pasado, pues no se podía tener la carne cocida y se comía cruda en versiones de prototipos de la hamburguesa. Eventualmente, pues también se hacía ya carne picada, pero que en realidad no se podía picar con la precisión o el tamaño al que estaríamos acostumbrados en tiempos modernos y se utilizaban cinceles. Y eventualmente se desarrolló maquinaria para poder desarrollar ese tipo de trabajo. Luego se pudieron hacer de manera electromecánica, dando invenciones como la trituradora de carne. También estuvo asociada pues el boom arquitectónico y sociocultural de la creación de las grandes urbes. Entonces, no se puede ignorar el hecho de que este tipo de alimentos de comida rápida estaban asociados en primer lugar a cómo las ciudades fueron creciendo. Eventualmente, si cada vez más personas tenían que transportarse a estas ciudades, pues el flujo o la rapidez con la que se tenía que alimentar a las personas, pues dio pauta a que se tuvieran que hacer otro tipo de innovaciones tecnológicas. Y a lo mejor visto en la modernidad, pues no pareciera impresionante haber inventado la freidora o haber inventado la trituradora mecánica de carne o haber inventado métodos de conservación de este tipo de alimentos. Pero es de vital importancia porque no nada más se desarrollaron para este tipo de alimentos. Ahora, el problema crucialmente pues sigue siendo en la actualidad que si bien al inicio representaba un alimento que podía tener productos que eran de bastante buena calidad, que fueron comprometiéndose por distintas razones. Por ejemplo, ya no solamente el precio estaba determinado por los productos y el servicio a que estaba asociado a venderlos y ponerlos en oferta al público, sino que empezamos a ver como en esta tipo de guerra de marketing en donde este tipo de inversiones que se requerían para que la gente prefiriera una cadena de hamburguesas en lugar de otra, pues aumentaba el precio considerable de estos. Entonces, hay una necesidad cada vez más creciente de que, digamos, estas cadenas puedan convencer a determinados clientes de que consuman sus productos todavía en la actualidad. Entonces pasamos de tener hamburguesas de centavos de dólar, de decenas de centavos de dólar, a ahora sí decenas de dólares. Y esto lo podemos traducir a que también abre el mercado la posibilidad de las hamburguesas gourmet, donde a lo mejor la gente ya querría tener una mejor nutrición a la hora de comer este alimento, que pues también resulta ser práctico, que si analizamos la historia de que originalmente se supone o se cree que se realizó como un tipo sándwich de estos filetes de carne para que te los pudieras llevar comiendo en distintos tipos de eventos como ferias o eventos sociales, pues tarde o temprano no solamente era para llevar fuera del restaurante, sino se trajeron al restaurante y se pudieron consumir en este tipo de establecimientos. Por otra parte, pues desde el punto de vista nutricional ha sido un gran problema porque pues cada vez están consumiendo de hamburguesas del orden de las miles de calorías por hamburguesa y pues cada vez se hacen más grandes para un público que así lo demanda. Ahora, quizá no se indagó tanto, digamos, en el podcast que hicimos al respecto, el episodio completo, pero pues también resulta ser un problema ambiental, como ya lo habíamos adelantado por distintos otros tipos de innovaciones que se hicieron a la hora de crear este tipo de restaurantes de comida rápida, y es el hecho de que pues a mayor crecimiento del consumo de este tipo de productos, pues se tenía que destinar cada vez mayor espacio de tierra para poder tener animales a partir de los cuales producir este tipo de alimentos. Entonces se va consumiendo cada vez más territorio destinado a este tipo de productos. Ahora, uno puede eventualmente ponerse a investigar sobre cuál es el impacto ya medioambiental y pues muchas veces se habla, ¿no? De que cómo estos
centros ganaderos, pues básicamente son responsables en una gran parte pues de la emisión de determinados gases que eventualmente terminan afectando y alterando básicamente nuestra atmósfera, contribuyendo al problema complejísimo del cambio climático, que cuando hay personas que ya les dices cambio climático, ya cierran sus oídos y ya no ponen atención para nada sobre ese tema porque creen que es algo que no nos está afectando o que es un problema que se va a tener que resolver en el futuro, pero pues independientemente de si solamente fuera el problema medioambiental, tenemos que tener en cuenta que precisamente el hecho de tener animales domesticados y hacinados, es decir, confinados en espacios muy pequeños, en poca interacción entre ellos, que eso de por sí ya podría decirse que es inhumano, básicamente, pero sin meternos todavía en asuntos de si algo es bueno o no, pues desde la pura perspectiva de que pueden surgir contagios entre distintas enfermedades, pues es lo que precisamente ha dado pie a múltiples ocasiones que cada vez son más frecuentes en la actualidad y que precisamente ni siquiera hemos salido por completo de un problema que surge más o menos relacionado así, o sea, no necesariamente de la producción de carne para hamburguesa, pero pues básicamente es más o menos la línea misma de pensamiento que nos ha puesto en el pasado en problemas, que nos tiene en problemas en el presente y nos puede seguir poniendo en problemas en el futuro con mayor frecuencia. Y ahora, pues ciertamente se podrían explorar otras posibilidades porque quizá lo que se podría criticar de los documentales que de pronto se escuchan o se ven a través de internet o etcétera, es que siempre se plantea repetir los mismos problemas y también repetir las mismas respuestas y difícilmente están invitando a los profesionales que podrían hacer algo al respecto, me refiero a científicos y tecnólogos, pero por supuesto tomadores de decisiones también están limitándose a no tener pensamiento divergente, primero para con creatividad buscar otro tipo de alternativas y nos estamos limitando a repetir tanto los problemas como las soluciones que ya se han intentado implementar y que no han sido exitosas por distintas razones que quizá no podríamos enumerar en este momento. El punto es que desde la ciencia y la tecnología se ha comenzado con bastante tiempo ya a buscar soluciones a este tipo de problema porque a pesar de que uno podría decir, bueno, pues debería ser tan simple como que todo el mundo deje de comer carne y se acabó, pues en realidad culturalmente, a menos que obligues a las personas, difícilmente cederían a algo así y ya nos meteríamos en conflictos de otro tipo también. Por lo que a lo mejor las soluciones que se han enfocado en buscar alternativas para, en este caso, replicar en lo posible pues el sabor, el color y la textura de este tipo de productos a través de métodos no convencionales, no directamente como derivado de un animal, pues de masacrarlo y producirlo, industrializarlo y servirlo, sino que pues en grandes rasgos los podríamos dividir en dos campos. Por una parte, otros productos que siendo todavía productos animales, por ejemplo, a través de los contenidos de la sangre de las vacas en este caso, se han podido realizar cultivos para crecer músculos de manera artificial en un laboratorio. Y por supuesto que los primeros prototipos han sido excesivamente costosos, pero que eventualmente han ido reduciendo sus precios. Por otra parte, hay gente que dice, bueno, podríamos a partir de soluciones enteramente basadas en productos de origen vegetal, poder producir básicamente hamburguesas o carne para hacer hamburguesas que pueda replicar este tipo de sensaciones y básicamente estudiando que los olores y sabores que si los investigas así individualmente están bastante raros, como de nunca asociaría este tipo de aromas y sabores a lo que entendemos como carne, pues ha sido bastante difícil de resolver porque una de las preguntas honestamente científicas que siguen abiertas y no se han podido resolver y que de hacerlo significaría un cambio enorme para nuestra sociedad es ¿qué es lo que hace sabrosa a la carne? O sea, ¿por qué como humanos nos parece tan atractiva? Porque de resolverlo se podrían comenzar de manera más eficiente a producir alternativas a este tipo de consumibles. Entonces ya se han hecho otro tipo de desarrollos específicamente basados en origen vegetal, digamos, quizá pensado en primer lugar para las personas que son
de alimentación vegana propiamente dicho, basado en cierto tipo de plantas, cierto tipo de vegetales crecidos en el laboratorio, o sea, literalmente, básicamente a célula o fibra a fibra. Quizá los detalles de su fabricación en específico no sean tan relevantes como el hecho mismo de que la tecnología está indicando que en el futuro, pues esto sin que sea una predicción para nada asombrosa ni nada, porque es algo que únicamente viendo cuáles son las tendencias del mercado y, por ejemplo, cuál es el tamaño propiamente del mercado en términos de dólares o millones de dólares, billones anglosajones o no, de este tipo de la industria cárnica, nos podemos dar cuenta que han surgido ya empresas emergentes denominadas propiamente dicho como startups, en donde uno ve que hay grandes corporaciones o personajes que han decidido invertir y comprar acciones en este tipo de productos, donde sinceramente pues es verdad que por más que ya se encuentren disponibles en ciertas partes del mundo más civilizado, digámoslo así, pues siguen siendo más costosas con respecto a los productos que buscan, digamos, asemejarse. Y por otro lado, pues sigue habiendo este conflicto, digamos, emocional, porque está asociado el consumo de carne a un cierto poder adquisitivo y también a un cierto nivel de desarrollo o a un cierto aspecto de la cultura en general, lo cual hace de hecho bastante difícil que se transite a este tipo de, digamos, de cocinas o opciones. Y cuando uno ve, por ejemplo, cuál es el consumo por países o por regiones, pues de repente caemos, quizá erróneamente o quizá no, porque podamos tomar medidas preventivas, pero es que de pronto estos documentales surgen precisamente para ser dirigidos para un cierto país, primer mundo, aunque a la gente no le guste ese término, donde consumen excesivamente más proteínas de origen animal, donde confundiéndose que pues proteínas necesariamente tienen que ser de esta forma o a través del consumo de carnes, o no es necesariamente así, se puede adquirir por otras vías hasta cierto punto. Y de repente este tipo de documentales subtitulados o doblados a otros idiomas llegas a países donde en realidad comparativamente el consumo de carne no es tan elevado como estos países en primer lugar del cuales surgieron este tipo de alimentos, y de alguna manera es como si se estuviera obligando por ciertos sectores de la sociedad a forzar a, digamos, a poblaciones o sectores de la población que de por sí cuando le dices, oye, es que deberías reducir tu consumo de carne, pues honestamente preguntan, pero oye, o sea, ¿ustedes comen carne? O sea, en primer lugar, o sea, a lo mejor nosotros no tenemos esa misma disponibilidad que lo tendrían en otro tipo de países. Entonces, más aquí que hablar como de la hamburguesa definitiva del futuro, que si va a ser basada en tejidos artificiales o de origen animal o de origen vegetal, pero básicamente crecida de un laboratorio, donde todavía hay muchos problemas que resolver. Por ejemplo, cómo se distribuye la grasa con respecto a las proteínas del músculo en sí, porque pues no es lo mismo si uno ve que un músculo a fin de cuentas tendría ciertas terminales nerviosas a través de las cuales pues fluyen los nutrientes y dan una cierta estructura. Se han utilizado ciertas, por ejemplo, hojas de algún tipo de especie donde se utilizan los sistemas vasculares de estas especies para replicar ese tipo de estructuras y la distribución de la carne. O sea, a pesar de que existen estas complicaciones desde la perspectiva científica, como ya mencioné, de poder responder preguntas como ¿qué es lo que hace sabrosa la carne? Que no es una pregunta sencilla de responder. Problemas tecnológicos como, bueno, ¿cómo es posible crecer este tipo de tejidos o crecerlos, etcétera? O de problemas económicos, ¿cómo es posible que se pueda reducir? Que bueno, sospechamos que es a través de la adopción masiva del mercado. Pues el punto era que era un tema que era bastante interesante para mí, que lo quería compartir con toda la comunidad de This Charming Quark. Y pues saber, ¿no? Que si hoy en día sabemos que lo más seguro que es que en el futuro no estemos consumiendo carne como lo hacemos hoy en día, lo que sí es verdad es que hoy en día es cuando nosotros como consumidores o como pertenecientes, si es que es el caso de la comunidad de la ciencia y la tecnología, pues tenemos la oportunidad de decir, ah, mira, este es un problema que no sabía que existía,
y quizá me pueda dedicar a elegir alguna carrera referente a este tipo de problemas y buscar soluciones para que en el futuro, pues si se fijan, pues básicamente problemas relacionados como la nutrición, la economía y el cambio climático podrían ser resueltos por innovaciones científicas y tecnológicas en el campo de un alimento que tiene tantísima historia, tantísima controversia y tantísimo que aportar incluso en la época moderna. Yo soy Alan de This Charming Quark. Gracias totales.